Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles esta noche. Les doy la más cordial bienvenida a esta 96ª transmisión de Diálogos por la Esperanza. Sexta en su cuarta temporada. Esta transmisión es producida en conjunto por la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano a cargo del señor obispo Monseñor Enrique Díaz Díaz. También es producida en conjunto con la Universidad Vasco de Quiroga, la Universidad del Valle de Atemajac y la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, ODUCAL. Agradecemos y saludamos a sus rectores, al ingeniero José Antonio Herrera Jiménez y al presbítero licenciado Francisco Ramírez Yáñez. Es un gusto enorme recibir esta noche a dos investigadores experimentados, generosos y de gran nivel. Son dos investigadores que no se han quedado en una sola rama del saber. Son inquietos. Van al mundo del derecho, van al mundo de la historia y a distintas ramas de cada uno de estos saberes. Ellos son la doctora Teresita Rendón Huerta Barrera y el doctor Jaime Arenal Fenocchio, quien nos acompañan para hablar de un tema que nos concierne a todos los mexicanos. El tema son los 200 años de la consumación del movimiento de independencia. El pasado 3 de septiembre, el episcopado mexicano emitió un mensaje con motivo precisamente del bicentenario de la consumación de la independencia de México. Tiene 3 apartados: una introducción, una parte histórica denominada una mirada iluminadora de la consumación de la independencia, lo es, créamelo, y la tercera, una parte en perspectiva que lleva por título una historia que nos llama a la unidad en la reconciliación. Es un documento sencillo, claro, iluminador, de tan solo 10. Puede usted consultarlo en la página de la SEM, www.sem.org.mx. También nuestro productor le pondrá ahí en el chat en la liga para que usted lo pueda descargar rápidamente. Hace 11 años, la Conferencia del Episcopado Mexicano creó una comisión ad hoc para conmemorar el bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. Esta comisión estuvo a cargo, duró 2 años y medio su vigencia, estuvo a cargo del hoy señor cardenal Alberto Suárez Inda, arzobispo emérito de Morelia, y también del señor arzobispo emérito don Martín Rábago, obispo emérito de León, Guanajuato. De ahí surgió una carta pastoral titulada Conmemorar nuestra historia desde la fe para comprometernos hoy con nuestra patria. Este es un documento más amplio, de 68 páginas, fue publicado por Buena Prensa, Ediciones San Pablo, este organismo ECU, Editores Católicos Unidos, y también por Ediciones Davar. También les sugerimos que le eche un vistazo. Es muy valioso y hoy resuena también en nuestro México. Me voy a permitir presentar a nuestros invitados. Empezaré con la doctora Teresita Rendón. Ella es doctora en Derecho por la UNAM. Es autora de diversas obras y más de 100 artículos sobre temas de derecho constitucional, administrativo, municipal y sobre ética.
Magistrada fundadora del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, del cual fue presidenta en 3 periodos, y titular también de la primera sala durante 16 años. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Actualmente es presidenta de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Doctora Teresita, es un gusto contar con su presencia. Muy buenas noches. Le agradecemos su disposición generosa. Bienvenida. Muchas gracias, padre. Un gusto participar en este programa, en este diálogo. Gracias, doctora. Ahora me permito presentar al doctor Jaime del Arenal Fenoglio. Él es jurista, historiador del derecho y diplomático, abogado por la Escuela Libre de Derecho. Cursó la maestría de Historia de México en la UNAM también y el doctorado en Derecho en el programa conjunto de las universidades de Navarra y Panamericana. Durante 29 años impartió cursos de Historia del Derecho y otras disciplinas afines en la Escuela Libre de Derecho, en la Universidad Panamericana, los colegios de Michoacán y de México y en otras instituciones de la República Mexicana. Es autor de diversos libros y artículos de su especialidad, publicados en México y en el extranjero. Ha sido investigador del Centro de Estudios sobre la Universidad, en la Escuela Libre de Derecho y en el Colegio de Michoacán. Dirigió el Instituto de México en España, en Madrid. Fue embajador de México ante la República del Ecuador y ante la Santa Sede. Actualmente dirige un centro muy interesante, se llama Centro de Estudios Interdisciplinares AC y se ha reintegrado a la vida académica. Sus líneas de investigación son independencia de México, historia constitucional, historia del derecho, pensamiento conservador. Doctor Jaime, señor, bienvenido a estos diálogos. Qué gusto tenerlo aquí. Gusto y gracias por la invitación. Gracias, doctor Jaime. Este primer bloque, pues antes que nada quisiera escuchar sus impresiones sobre este documento. Por supuesto, no podemos leer el documento sin dejar afuera nuestras consideraciones personales, así que los escuchamos con toda libertad. Doctora Teresita, si gusta empezar, la escuchamos con mucha atención. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo la invitación del padre, el maestro en ciencias, Eduardo Corral Merino, para participar en este diálogo. Y es un honor, un verdadero honor, estar junto con el erudito jurista e historiador, el doctor Jaime Arenal Fenoglio, a quien saludo con admiración y respeto. También quiero saludar a quienes nos siguen por las redes, sobre todo por las plataformas de estos diálogos. ¿Qué estamos conmemorando? ¿Qué estamos recordando en estos días de tanta agitación para el mundo, en donde vemos tantas calamidades de carácter natural, vemos una serie de situaciones muy difíciles en la economía, en la salud, en fin? Pero estamos conmemorando fechas muy importantes para la historia de nuestro país. La consumación de la independencia nos lleva necesariamente a la firma de los tratados de Córdoba, nos lleva necesariamente al Plan de Iguala, que realmente el Plan de Iguala vienen siendo 17 artículos que se conocieron también como los tratados de Córdoba. Pero lo más interesante de esto, creo yo que por una parte es ese documento al cual usted se ha referido, padre, en el cual se destaca la unidad,
la solución pacífica de los conflictos, el entendimiento, la buena voluntad para poder resolverlos y sobre todo pienso que tenemos importantísimas lecciones que nos da este plan de Iguala. Después de una lucha cruenta en donde queda la sociedad prácticamente exhausta, donde está deprimida la economía, donde están agotados los recursos. Es un respiro de aire fresco. Esta proclamación de Agustín de Iturbide, en donde se declara la igualdad de todos los individuos, es ya la consagración de los primeros derechos humanos. Es otro punto de este plan de Iguala, es la abolición de las distinciones de razas y etnias entre los habitantes. Esto es complementario del derecho de igualdad. Lo mismo la reconciliación, una reconciliación que se da en ese momento entre realistas e insurgentes, pero que es el primer paso hacia la formalización de la independencia de México, después de prácticamente 11 años de lucha devastadora. Es también la unión de fuerzas entre ejércitos de diferente signo. Es también la creación de la bandera, de la bandera de México. Es el nacimiento de una nueva república, es el aseguramiento de la protección de las personas y de sus propiedades. Hay aspectos muy bellos dentro de esta etapa de consumación de la independencia. Pienso que tenemos muchas lecciones que aprender. Se ve, por ejemplo, cómo decían que la independencia debería ser un acontecimiento tal como sucede cuando un padre ve separarse al hijo. O sea, nunca lo vieron como un rompimiento, como una forma de no tener ningún vínculo jamás, sino como una forma de continuar una relación, pero cada uno por su lado. Por otra parte, estos 17 artículos del Plan de Iguala, conocidos como los Tratados de Córdoba, pienso que son lecciones también cívicas, lecciones que tendríamos que recordar en cada momento y bueno, también una parte importante que pienso que nos queda de esta etapa es esa gran frase, esa célebre frase que dice, mi patria es primero. ¿Sí? Eso creo que cuando se le ofrece el indulto por parte del rey a Guerrero y él no lo acepta, le dice al padre, le dice a su padre, Pedro Guerrero, le dice, no, mi patria es primero. Yo creo que es una lección de amor a la patria, de civilidad, de entereza, de fuerza. Creo que nos encontramos en una etapa muy interesante de nuestra historia, de la cual debemos rescatar una serie de valores que nos llenan también de orgullo y de esperanza. Muchas gracias, doctora Teresita. Sin duda alguna, tenemos que sacar los aspectos celebrativos, tenemos que sacar estos aspectos positivos. Gracias a la consumación de la independencia, hemos logrado entender los caminos institucionales, el acuerdo, el diálogo, no las armas, sino entrar en esta dinámica de legalidad, entrar en esta dinámica de entender que todos tenemos que responder a un orden, a una institución.
Muchas gracias, doctora Teresita. Lo escuchamos con atención. Doctor Jaime, quisiéramos escuchar sus ecos a este documento tan rico. Bueno, pues primero un saludo a la doctora Teresita, el gusto de conocerla, también presidida por su fama. A usted, padre, pues un abrazo también. Bueno, yo quisiera enfatizar la importancia de este documento, padre. Es un documento, a mi modo de ver, inédito en la geografía mexicana. Ya déjese el contenido religioso, déjese ya de quién proviene, de la conferencia episcopal, quién es su autor, a quién va dirigido. Después platicaremos de eso. Importante, historiográficamente, creo que la Iglesia mexicana, este documento a través de sus obispos, ha podido plantearle al pueblo de México una visión absolutamente distinta de la que imperó hace 50 años, por ejemplo, cuando el gobierno de Echeverría quiso darle una interpretación completamente distinta a estos eventos, que era la culminación de una vieja historiografía politizada al ser poder, y que ahora, pues, el trabajo de historiadoras mexicanas y extranjeros han podido superar en forma rotunda. Es decir, esa vieja historiografía que culminó en 1971, hoy cayó derrumbada. Y aquí, en los manuales, en las monografías, en los artículos de revistas especializadas, en los congresos de los historiadores. Pero es muy halagador, muy reconfortante, como miembro de una iglesia católica, ver que su propia iglesia, su jerarquía, emite un documento en el cual señala con toda claridad cuáles fueron los fundamentos de esa lucha independiente, cuáles fueron sus dificultades, cuáles fueron sus equívocos, sus errores, pero también cuáles fueron los caminos que finalmente condujeron a ese modo de ser libre que caracterizó la independencia de México en 1801. Ese modo de ser libre, lo dice así el documento, se caracteriza por lo que ya ha señalado la doctora Rendón, y lo que usted ha subrayado, padre. Primero, el acuerdo, el arreglo, el tratado, la razón. Decía O'Donoghue, cuando firmó el Tratado de Córdoba, decía, este tratado fue fruto del amor. No fue para mí inventar ni romanticismo. Así dijo, fruto del amor. La firma del Tratado de Córdoba. Y todo en aras de construir un Estado constitucional bajo un orden constitucional propio, pero que suponía la vigencia de la Constitución de Cádiz. Eso es lo que nos está diciendo historiográficamente el documento de los obispos. Pero después de hacer esta reflexión, que es importantísima, padre, es trascendental, ¿no? O sea, realmente yo nunca había oído en boca de historiadores eclesiásticos de la Iglesia mexicana una visión tan clara del proceso de la consumación. Pero no solamente se queda ahí, sino lo ven los obispos mexicanos como un modelo que podemos recuperar 200 años después en una situación en la cual no todo es favorable. Estamos viviendo una crisis y está reconociendo la iglesia esa crisis y también los pecados por ella misma cometidos. O sea, no se está curando en salud, no. Yo también soy partícipe de los pecados de nuestra época. En un momento difícil para nuestra historia, por todo lo que vemos, ¿no?, aquí, ¿no?, por una ausencia familiares que se refleja fundamentalmente en la expansión de una inmoralidad en vastas regiones de nuestro país, donde la vida literalmente, padre, ya no vale nada. No vale nada. Entonces, esa es la realidad. Pero aquí los obispos mexicanos enfrentan esa realidad con confesión, arte, pero lo hacen a partir de una reflexión de la historia en uno de los poquísimos momentos donde realmente los mexicanos supimos ser felices, donde los mexicanos supimos entender cómo resolver nuestros conflictos.
De hecho, entonces, ese 27 y 28 de septiembre, ahí lo dice el documento, deben ser festejados, deben ser celebrados. No se puede olvidar que también hubo errores. No se trata de desmentir esos errores. Quizás a diferencia de 2010, donde se dio y se pidió un correcto perdón, y ese perdón debe estar así siempre presente, siempre la actitud de perdón, porque somos humanos y siempre nos equivocamos, eso se reconoce. Pero también hay que reconocer momentos en los que nos podemos felicitar. Y esos es precisamente 1821 y 2021 que nos permite recordarlo y reflexionar sobre ello a partir concretamente de este documento revelador del episcopado mexicano. Yo le daría esa importancia, padre. Muchas gracias, muchas gracias. Por supuesto que hay que celebrar. No solamente es el inicio de nuestro Estado mexicano, no solamente es ese momento de configuración en donde decidimos qué somos, decidimos cómo vamos a caminar en conjunto, sino también es el reconocimiento de la pluralidad de nuestros orígenes, pero sobre todo también de nuestras distintas visiones, de nuestras distintas regiones, de nuestras culturas originarias, recuerdo las castas, etcétera. Es muy interesante cómo el documento nos va señalando cómo los personajes en la pluralidad se fueron poniendo de acuerdo y fueron entrando en esta dinámica de empujar un proyecto común. Quisiera leer este párrafo al que se hacía referencia el doctor Jaime, está en la página 7, cuando se entra a la segunda parte, esta que se llama una historia que nos llama a la unidad en la reconciliación. Cito, abro comillas, la forma inteligente, oportuna, eficaz, realista y prudente con que se consiguió la consumación de nuestra independencia mediante este modo de ser libres, debe alentarnos hoy a todos para esforzarnos en el camino de la unidad, del acuerdo, de la paz, del respeto a la Constitución y de la igualdad. Es la gran lección que debemos aprender del proceso culminado hace precisamente 200 años. Días verdaderamente felices los del 27 y 28 de septiembre de 1821 por demostrar cuánto pudieron hacer los mexicanos de todo origen cuando se pusieron de acuerdo, obraron en unidad y prescindieron de las armas para resolver sus conflictos. Cierro comillas, pero quisiera que este párrafo nos abriera la puerta para este segundo bloque. Hemos visto el documento, hemos entendido con luces nuevas, gracias a la investigación histórica, gracias a los esfuerzos de tantos investigadores, gracias al diálogo entre ellos, entre las distintas academias, corrientes de historiadores y demás, pero el mensaje es para el tiempo de hoy y para el futuro. ¿Qué nos dice la consumación de la independencia 200 años después? ¿A qué nos llama? ¿Cómo nos interpela hoy este momento grande de nuestra historia? Doctora Teresita, le escuchamos con mucha atención. Sí, padre, con mucho gusto. Creo que este párrafo que acaba usted de leer, padre, es uno de los que tengo aquí subrayados en el documento, al referirse a que es una forma inteligente, oportuna, realista y prudente. Esto es muy exacto, es una manera sumamente importante de conferir una relevancia a esta etapa que estamos viviendo. Y diríamos, bueno, pues ahora, ¿en qué se traduce este hecho histórico de tanta trascendencia? Pues como nación libre y soberana, como
se traduce en la serie de derechos humanos, en las libertades colectivas, en la defensa de la Constitución, en la paz, yo diría también en el sistema federal mexicano, porque no es solamente un Estado, no es un Estado unitario. Deberían tomarse en consideración. Yo siempre he sido defensora de los gobiernos locales y creo que sigo siendo convencida de ello. Decía Alexis de Tocqueville que el municipio es a la democracia lo que la escuela primaria es a la ciencia. Y creo que el sistema federal es una herencia también de esta época, la forma de gobierno democrático, la pluralidad, la paz, que debería ser un valor supremo, el ejercicio de todas las libertades y de los derechos humanos que consagra la Constitución. Pienso que un aspecto también de una enorme importancia es la preservación de la unidad en la diversidad. Reconocer que somos una nación pluriétnica, tal como lo menciona nuestra Constitución. El rescate también del Estado de Derecho, el respeto a la Constitución, porque pienso que es un elemento fundamental para la paz de los pueblos, para poder delimitar los alcances del actuar de la autoridad y por otra parte también para limitar nuestras propias actuaciones. Entonces, en este documento y justamente en esta parte que acaba de usted dar lectura, pues sí es un documento de muchísima trascendencia. Muchas gracias, doctora Teresita. Efectivamente, este asunto lo mencionaba en la presentación oficial que tuvo en la conferencia del Episcopado Mexicano el doctor Jaime del Arenal, ¿verdad? Antes se tenía una idea muy distinta. Algunos pensaban que habíamos copiado el sistema norteamericano de alguna u otra manera, que tiene un origen muy distinto al nuestro. Aquí verdaderamente hay una conjunción de diversidades que ceden el poder soberano a una nación para que éste pues nos ayude a ordenarnos. No son aquellas 13 colonias, ¿verdad?, que de manera distinta, en un proceso distinto, ceden a un poder central. Pero bueno, doctor Jaime, lo escuchamos con mucha atención. Bueno, yo quisiera primero referirme a esto último que tocó usted, padre, y la doctora. Efectivamente, nuestro federalismo le debe mucho al imperio, también ha habido una historiografía que dice, no, era una república contra el imperio, la monarquía. Bueno, efectivamente, la república y la monarquía no son compatibles. Pero ojo, el imperio mexicano se forma como freno a la implosión que sufrió la monarquía española en todo el territorio americano. Implosionó. Y México, o a la América septentrional, iba por ese camino, Hubiéramos podido llegar fácil a una Centroamérica, ¿no? El soberanismo de las diputaciones provinciales era exacerbado. Entonces, el imperio mexicano, ¿qué hace? Contiene ese secesionismo que se manifestó, crea el Estado, se crea un Estado sobre las grandes porciones de la América septentrional, la Nueva Galicia, la Nueva España, la Capitanía de Yucatán, las comunidades de provincia interna de Oriente, las comunidades de provincias internas de Oriente y hasta la Capitanía General de Guatemala se añadió. Y ahí está el germen del federalismo mexicano. Si no hubiera habido un imperio, esa capacidad de contener la dispersión de toda América, habría muchísimos estados en el territorio que hoy es México. Ya después, sobre este programa político de contención, viene la República Federal. La República Federal le debe mucho al imperio de Iturbide, a la monarquía constitucional de Iturbide. Bueno, al margen de eso. Importante, padre, el párrafo que ha leído usted, y lo ligo con dos cosas. Con la reflexión que hacen los obispos mexicanos, dándole un nuevo significado a los colores de la bandera, a las tres garantías, ¿no?
La independencia es la independencia. Somos un Estado libre y soberano y no vamos a cejar en ello, ¿no? Efectivamente hay una crisis de soberanía en los estados modernos, pero es natural y esa es cuestión mundial. Pero México es un estado independiente, libre y soberano. Pero me llamó mucho la atención cómo el documento actualiza el color blanco a la bandera. Y ya no es aquel monopolio, la región de Estado, una sola y única, y uniformes todos, sino que ahora, sin desdeñar el carácter religioso original del blanco a la bandera, ahora la iglesia dice, bueno, aquí se simboliza un valor importantísimo en nuestros días, la libertad religiosa, ¿no? Eso a mí se me hizo sorprendente. Y luego también al rojo, cómo le da ese rojo que simboliza la unión entre, decía el Plan de Iguala, asiáticos, africanos, indígenas, criollos, españoles. Ahora la iglesia lo toma, lo reflexiona históricamente y le da un nuevo valor. El valor de la unidad en la unidad en la no uniformidad. Es decir, esta unidad no significa uniformidad, significa unidad en la diversidad, unidad en respeto al otro, a las diferencias, pero siempre unidas en un camino común. Esto a mí me llamó poderosísimamente la atención y también me llamó, para terminar este comentario, padre, cómo la iglesia ya no enfatiza a los personajes, sí no los olvida. Menciona a Iturbide, menciona a Guerrero, menciona a Fray Serrano, menciona a Guridi y Alcocer, menciona a Severo Maldonado. La iglesia no olvida a los héroes, a los caudillos, a los personajes, porque finalmente somos los que hacemos la historia. Pero también interpreta la consumación como una obra colectiva, con instituciones, con villas, con poblaciones, con pueblos, con ciudades, y también, desde luego, como una obra colectiva de toda una sociedad. Porque la iglesia se da cuenta, y así fue, que el Plan de Iguala, los Estados de Córdoba, prácticamente unificaron a toda la población mexicana, en todas sus diferencias y en todas sus estructuras comunitarias y en todas sus actividades. Entonces, yo creo que esto es muy rescatable también del documento y repito, pues no me queda sin por haber emitido importante dato. Muchas gracias, doctor Jaime. Quisiera irme a la página 9 de nuestro documento, en el cual dice, ¿verdad? A la vez, la ocasión que brinda el bicentenario de nuestra independencia debe llevarnos a la reflexión sobre las tareas colectivas pendientes, lamentablemente postergadas, no obstante 200 años de vida independiente. Si somos felizmente una nación destacada y reconocida en el ámbito internacional que ha luchado por la democracia, no obstante su carácter reciente y sus imperfecciones, 2021 debe ser el año que señale el verdadero compromiso de los mexicanos por convertir a nuestra nación en un país y en una sociedad por fin verdaderamente justos e igualitarios. Un poquito más abajo dice, ¿y qué decir de la justicia que hoy más que nunca clama al cielo frente a los fenómenos de violencia, división, abuso del poder y corrupción visibles, por desgracia, en todas las capas de la sociedad mexicana, incluyendo, hay que confesarlo, nuestra propia iglesia? Brillante oportunidad la que nos brinda esta celebración por el bicentenario de nuestra independencia y para reafirmar la unidad en la diversidad y la pluralidad y el acuerdo en democracia y libertad como medios de resolver nuestros graves problemas de hoy. Los obispos de México nos llaman de manera muy seria a ver nuestra realidad. Es decir, estos grandes anhelos de justicia,
de desarrollo, de progreso, de unidad, de inclusión, nos siguen llamando. Dicen los obispos, siguen clamando al cielo. En este sentido, en este tercer bloque, quisiera ver un poco las tareas pendientes, pero sobre todo quisiera escuchar de ustedes sus propuestas propositivas. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que tenemos que, pues, trabajar urgentemente? ¿Por dónde comenzar? Yo pienso, por ejemplo, en nuestra educación en este momento, ¿verdad? Que necesita de mucha ayuda, que necesita de mucha solidaridad. Me encantó la frase de la doctora Teresita, que cita a Tocqueville, ¿verdad? Con relación, pues no solamente a la cuestión del orden republicano, sino a la necesidad de ver esta cuestión básica, así como es el municipio, la parte educativa. Los escuchamos con mucha atención. Pasemos a este tercer bloque. Doctora Teresita, adelante. Muchas gracias, padre. Pues creo que es brillante esta parte final del documento y donde nos invita a hacer un repaso de las tareas colectivas pendientes y de nuestros propios compromisos. Yo creo que uno de los principales puntos que tenemos pendiente es el abatir esas profundas desigualdades que hay en nuestro país. Que tenemos también una necesidad de mayor educación. No solamente hablo de escolaridad, no hablo de como ahora dice la ley general de educación superior, de que todos tenemos acceso a la educación superior. No es solamente un tema de escolaridad, sino es estrictamente de educación. Necesitamos también, pues, el incremento de las fuentes de trabajo para los jóvenes que egresan de las universidades. Creo que es una tarea pendiente que no hemos cumplido de manera adecuada. Tenemos también una serie de aspectos que tienen que promoverse y fortalecerse, porque en estos tiempos debemos arraigar el respeto, debemos privilegiar el diálogo, que es un valor al que ya se ha referido brillantemente el doctor Arenal, la igualdad, los derechos humanos, esa pluralidad y la unidad nacional a la que nos hemos referido. Creo que también estamos estamos ayunos de solidaridad, de verdad, de saber la verdad en muchos ámbitos de la vida. Tengo ahorita una estudiante de doctorado terminando su tesis del derecho a la verdad en materia ecológica. Es una tesis muy, muy brillante, muy inteligente, que me enorgullece haber leído. Y así como eso, pues yo creo que el derecho a la verdad es un derecho que no solamente se debería utilizar en las causas penales, sino en todos los ámbitos. Tenemos también que enfatizar la responsabilidad. Creo que un tema que se nos ha quedado pendiente es de estar actuando responsablemente en todos los ámbitos. Yo me acuerdo que mi mamá nos decía cuando se rompía un vaso, que llegábamos, mami, se rompe el vaso, decía, oye hijo, este vaso tenía iniciativa propia, manos propias, o cómo estuvo. No, pues yo lo rompí. Entonces asume que rompiste ese vaso. Desde algo tan pequeño, tan pareciera insignificante, pero desde casa se van arraigando esos valores del compromiso, de la responsabilidad, de ser tolerante con el otro, de ser agradecido también. Yo creo que todas esas campañas de ética y de honestidad pues son valiosas, pero las primeras campañas y las primeras lecciones deben estar en casa. Hay grandes desafíos globales. Yo ya me refería a todo el tema de cambio climático que nos está agobiando a todos, la pobreza, el agua que en algunas partes abunda, en otras
está totalmente escasa. Creo que es enorme la tarea que tenemos, enorme la tarea que nos queda dentro del sector educativo, dentro del sector laboral o donde nos estemos desempeñando. Entonces yo creo que es muy importante luchar por esta gran nación. muchas gracias, doctora Teresita. Yo creo en este momento que la unidad es fundamental. Y yo verdaderamente reconozco en los obispos este llamado a todos. Ojalá que desde las 7 de la mañana también busquemos esa unidad, no dividir. Entremos en esta dinámica de ver el todo y no solamente la parte. Entremos en esta dinámica de ver no lo que nos divide, sino aquello que nos encuentra, aquello que nos reúne, aquello que nos consolida a todos hacia el futuro. El llamado de los señores obispos es muy claro, está clarísimo. Todos tenemos que coadyuvar para la unidad de este pueblo de México. Y el camino, efectivamente, también lo señala el Papa Francisco en su extraordinaria encíclica social, tanto Laudato Si como Fratelli Tutti, es la corresponsabilidad. Hoy no podemos hablar tanto de solidaridad y dejarlo allá en un principio, sino tenemos que bajar a este principio práctico de la corresponsabilidad, de hacernos corresponsables de la existencia del otro. El Papa nos los dice como el buen samaritano, es decir, hoy es tiempo de salir al encuentro de los más necesitados y tenemos muchos problemas, por supuesto, las cuestiones de seguridad, las cuestiones de equidad y el desarrollo que la Iglesia nos sigue diciendo tiene que ser un desarrollo humano, integral, solidario y sustentable. Doctor Jaime, muchas gracias, doctora Teresita. Doctor Jaime, pasemos a su tercera ronda. Pues, padre, yo quisiera llamar la atención a nuestro auditorio de que este documento de los obispos, que tiene un sustrato histórico indudable, es una interpretación magnífica de la historia del proceso de la consumación, también se puede leer en términos pedagógicos. Es un documento que tiene una naturaleza pedagógica. La iglesia está enseñando, maestra también es la iglesia. Aquí hay un magisterio. Y ese magisterio nos lo está diciendo explícitamente cuando habla de unidad, constitución, Estado de Derecho, libertad. Pero también, a contrario sensu, cuando señala los grandes problemas que azotan a México y a las cuales ya se han referido ustedes. Cuando lee en consenso que tiene que ver la paz, la honestidad, la verdad, el cuidado del ambiente, la sinceridad, el otro. Y eso es lo que más me preocupa, padre, qué bueno que lo subrayó usted, porque nuestra sociedad mexicana, desgraciadamente, será que ya estoy medio viejito, no lo sé, pero desgraciadamente ha ido perdiendo su capacidad de entender y comprender al otro. El modelo occidental no es propio de nosotros, pero sí es del modelo occidental, ha enfatizado, creo, demasiado el individualismo. Y ese individualismo ha convertido a la persona humana en francamente egoísta y se ha ido perdiendo la visión del otro y de la responsabilidad con el otro, nuestros deberes con los otros. Es decir, tenemos derechos, estamos en una gran lucha por los derechos, es cierto, pero como que estamos comenzando a perder que también tenemos obligaciones, tenemos deberes. Esto se nota ya prácticamente en muchas de las zonas rurales o más apartadas de nuestro país. El tejido social comienza a degradarse, impulsado por estos mecanismos, por esos atractivos demasiado egoístas, de éxito individualista, no importa cuándo termine mi vida. Y esto es una influencia que yo creo que la sociedad mexicana debe esforzarse a sí misma, viendo hacia su historia, viendo hacia sus instituciones añejas,
a sus costumbres, enfrentar a este individualismo que va a ser terrible. Y ahí el camino es pedagogía, ahí el camino de las responsabilidades de los maestros. Si no están escuchando maestros, no lo sé, pero si no escuchan los maestros, tienen una gran responsabilidad. Esa gran responsabilidad está en formar a sus alumnos, sí, en sus derechos, en sus libertades, sí, en el respeto a su individualidad, sí, también, pero también en la obligación que tienen, comenzando por el que se sienta al lado en su banca, en la escuela. Ahí empieza la responsabilidad. Y los deberes que tienen para con su maestro, y los deberes que tienen para con sus padres, o con su alcalde, o con su párroco, o con su jefe de club. Porque la semilla de la sociedad comienza abajo y no en una visión hedonista de la vida, sino una vida que sirve para servir. Y si no, no sirve nada para eso. Entonces yo creo que ahí está el papel de la escuela, ahí está el nuevo papel de los maestros. Reflexionen sobre su pasado histórico, pero un buen pasado histórico, reflexivo, no politizado, y dejen los valores sobre los éxitos coyunturales e inmediatos, que realmente son económicos. La ciudad mexicana era, no sé si lo sigue haciendo, pero cuando yo era niño, era una ciudad llena de valores. Hoy, desgraciadamente, veo con preocupación que muchos de esos valores, altos valores de espíritu, se han ido a renacer individuo por encima del grupo, de la comunidad y de la sociedad. Es lo que yo diría, padre. Muchas gracias, doctor Jaime. Vamos a pasar a una última ronda para despedirnos. Antes quisiera leer algunos comentarios y también quisiera señalarles que las fallas técnicas son de todo el país. Hemos estado monitoreando en estos momentos porque nos ha estado fallando la señal de los tres. Es el sistema en su conjunto el que está fallando en este momento. Estamos en medio de huracanes, estamos en medio de una gran dificultad, así es que agradezco la paciencia de la doctora Teresita, del doctor Jaime, de ustedes que nos siguen y no nos atoremos en los límites, vayamos a la cuestión del todo y estoy seguro que ustedes han podido aprovechar extraordinariamente esta transmisión que ha sido verdaderamente interesante. Antes de pasar a despedirnos, quisiera leer algunos nada más, porque han sido muchas, salimos a través de muchas plataformas, pero quisiera leer los saludos de Luis Hernández, de Eva García, de Rosel Lugo, Azuela. También, por supuesto, nos ha escrito Marisela Cruz Ruiz, Isa HM, Catalina López Padilla, Lidia Aguirre, Mireya Figueroa Martínez, Juan Adame, manda saludos cordiales. Ahí están en su chat las ligas para que ustedes puedan bajar los documentos, imprimirlos, estudiarlos. Ayúdenos también a difundirlos. Moy Gómez, saludos desde Acuitzio, Michoacán. Leticia Julieta González también nos manda saludos, aplausos, oraciones. Humberto Francisco Martínez también nos saluda. Petra Román Pimentel. Malenita Romero. Petra Román Pimentel, felicidades, doctora Teresita, bendiciones. Catequistas de Cristo Rey. Petra dice, padre, ¿cómo consigo el documento? Me interesa. Vaya ahí, unos chats arriba, ahí están las ligas, y si no, en la página de internet de la Conferencia del Episcopado Mexicano, www.sem.org.mx, ahí lo puede consultar. Petra Román también saluda al doctor Jaime, dice también bendiciones. Serimo Ramírez, muy buena, importante charla que nos hace reflexionar un poco sobre nuestra libertad en la vida católica. Esto es muy importante, Serimo. Si nosotros vemos el movimiento de independencia y la historia de nuestra patria, pues la iglesia está ahí aportando sus valores evangélicos, ofreciéndolos, nunca imponiéndolos, en esta dinámica
pues, de respeto absoluto a la libertad. Serimo nos dice, muchas gracias. Qué bueno que la SEM se interesa por instruir e informar un poco a la población mexicana. También nos preguntan por el otro documento, del año 2010. Por supuesto, aquí en la dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura tenemos todavía algunos ejemplares. Bien, hay en algunas librerías todavía del país, en las librerías católicas, ahí, ¿verdad? En Buena Prensa, en la parroquial, en fin, todavía los he visto. Si no, en el teléfono con LADA 443-315-1957. Ahí nos pueden pedir y nosotros les mandamos. 443-315-1957, la oficina de la Dimensión de Pastoral Educativa. Petra Román se despide y nos dice, felicidades, realmente interesante. Eugenio Mejía Zavala saluda al doctor Jaime del Arenal desde Morelia. Yo quisiera también enviar saludos. Nos ha escrito el maestro Juan Carlos Romero Hicks para saludar a la doctora Teresita Rendón. Dice, fue mi compañera de primaria y secundaria, la admiro y la respeto. Así que le hago llegar, doctora Teresita, estos saludos. Y también quisiera hacer llegar un saludo muy particular al doctor Carlos Herrejón, amigo de los tres, que nos ha unido y nos ha vinculado. También hay que decirlo, ha trabajado con mucho entusiasmo con la iglesia, tanto en el documento del 2010 como en el reciente. Ha estado ahí asesorando, como siempre, con su sabiduría, con su sencillez, con su humildad, con su palabra serena siempre. Es un gran historiador y pues bueno. ¿Alguna conclusión, doctora Teresita? Le escuchamos para despedirnos. ¿Alguna conclusión, padre? Pues este documento a mí me dejó muy grato sabor de boca, me dejó muchas reflexiones. Desde el momento que usted me hizo favor de enviármelo, empecé a leerlo, a diseccionarlo y bueno, qué fuerza para poder expresar todos los problemas que está viviendo nuestro país, los problemas de la inseguridad, de la ilegalidad, de la violencia, las desigualdades sociales, en fin, esa polarización que también nos preocupa muchísimo. Creo que en estos momentos el país no puede estar dividido, al contrario, tendríamos que pugnar entre todos por la unión de México, la unión de los mexicanos. Esa falta de esperanza, esa falta de entusiasmo, esa palabra me gusta mucho, la palabra entusiasmo. Y bueno, pues su propio significado nos dice Dios adentro de nosotros, eso significa entusiasmo, ¿verdad? El cambio en el mundo, yo creo que nos obliga también a tener una educación muy de altura. Insisto mucho en ese término, en ese proyecto, en ese servicio y en ese gran compromiso que es la educación. Creo que nos toca luchar por los intereses colectivos, por los valores de la patria, por una responsabilidad social, por una gran nación que tenemos, que es México. Este México de cultura que ha brillado frente al mundo por eso, por su patrimonio cultural. Este México de literatos, de grandes artistas, este México eterno. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, doctora Teresita. Coincido con usted, esta palabra entusiasmo, que así literalmente significa Dios nos tiene que llevar a la creatividad, a la innovación, pero sobre todo a esta cuestión que ya señalaba el doctor Jaime, a la dinámica del amor. No lo podemos soslayar cuando decía que pues este gran iniciador de nuestra patria, ¿verdad? Don Ojú decía,
Esto es obra del amor. La consumación de la independencia es obra de este ejercicio de buscar al otro, de servir al otro, de comprender al otro, de salir al encuentro del otro. El Papa lo dice muy bien en Evangelii Gaudium número 2. Evangelii Gaudium es el programa del pontificado del Papa Francisco, ¿no? Y dice, en este momento la humanidad sufre de autorreferencialidad. Los hombres viven en una conciencia aislada, no tienen capacidad de otra edad de los otros que viven con él, de lo otro que es la creación, que usted, doctora Teresita, lo ha señalado en distintas ocasiones, y por supuesto del otro con mayúscula, que nos da horizonte, que nos da sentido, que nos marca nuestro origen, pero sobre todo nos señala quiénes somos y a qué estamos llamados. Muchas gracias, doctora Teresita. Ha sido un gusto tenerla con nosotros. Muchas Le gracias. decía antes de iniciar que yo la tengo citada en mi tesis de maestría. Es una maestra en el desarrollo del derecho administrativo, del derecho, de la cuestión municipal, del derecho administrativo. Es un orgullo que nos haya Muchas gracias. acompañado el día de hoy. Muchísimas Doctor Jaime gracias. del Arenal, conclusiones. Pues yo quisiera traer a colación una frase de un historiador de derecho español, maestro mío, no me dio clases, pero lo he seguido en su forma de pensar, que fue asesinado por ETA por ahí del año 96, 97. Y él decía una frase que la voy a parafrasear porque él la comenzaba a edificar, que se puede mantener, pero a mí me gustaría educar, ya que hemos enfatizado la educación, educar con la razón, con la experiencia histórica y con la tolerancia como instrumentos. Él era agnóstico. Yo, que soy católico, también la parafraseo. Educar con la razón, con la experiencia histórica y con el amor como instrumentos. Es lo que me gustaría a mí que hiciéramos los mexicanos en el siguiente centenario de nuestra independencia. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, doctor Jaime del Arenal, señor embajador, catedrático, hombre, pues que ha aportado mucho a la lectura de la historia de México. Le agradecemos muchísimo su presencia con nosotros. Sabemos que estos días trae una agenda muy ocupada, anda de programa en programa, de seminario en seminario, así que le agradecemos mucho, lo hicimos correr para llegar a las 6:45 y pues bueno, le deseamos un feliz descanso a ambos. Muchas gracias a nuestro productor que hoy tuvo que hacer grandes esfuerzos, estuvo midiendo ahí por qué está pasando esto con los tres y ya nos mandó por ahí un mensaje diciendo es una falla general, paciencia, los tres, padre, ni hablar. Agradecemos mucho al licenciado José Martínez, nuestro productor ejecutivo de la Universidad Vasco de Quiroga. Ayúdenos a difundir esta transmisión. Nos hace falta mucha educación cívica, nos hace falta reconocer quiénes somos y a dónde vamos. Así que difunda, ayúdenos a seguir evangelizando, porque esto también es un trabajo de evangelización. Muy buenas noches, los esperamos la siguiente semana con una transmisión más de Diálogos por la Esperanza. Agradecemos también al equipo de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la SED. Muy buenas noches.